Pasamos de inmediato a conversar con Conrad Manuel Pitaluga Vicioso. Él es abogado de Conrad Pitaluga, uno de los implicados en el expediente Odebrecht de Conrado Pitaluga. Vale significar que Conrad Manuel es hijo de Conrado Pitaluga, una situación muy particular, el hijo en estrado defendiendo a su padre. Buenos días, Conrad Manuel. Buenos días, don Nelson. Buenos días, Héctor. Buenos días, Yulisa. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí en el programa. Y nada, gracias también por el interés que han mostrado ustedes con el caso y por el seguimiento. ¿Cuál es la posición que se juega en este momento? Ya se han terminado prácticamente las conclusiones, estamos en un juicio de fondo de un proceso que lleva más de 2 años, casi 3, y que probablemente uno pensaría que el proceso ha sido desgastante, tanto para el Ministerio Público como para el tribunal, como para los acusados y sus representantes. ¿En qué punto se encuentra en este momento el proceso en contra de los implicados de Odebrecht? Sí, fíjate, el proceso se cuenta actualmente antes de la fase de presentar los discursos de cierre. Esa es la fase final antes de la toma de la decisión. Ya fueron presentadas las pruebas a cargo por el Ministerio Público y a descargo por nosotros. Ahí te tengo que decir que con las pruebas a descargos presentadas por nosotros se desmonta totalmente el expediente. ¿Y por qué se desmonta totalmente el expediente? Porque se comprobó a lo largo de nuestra presentación varias cosas, entre las cuales tengo que destacar la primera, que a nuestro cliente, el señor Pitaluga, se le contrató para un servicio profesional como abogado. Fíjese que él no es funcionario público. Hay otros imputados que son funcionarios públicos. Nuestro representado nunca es, no ha sido y nunca es funcionario público, más sin embargo está en el expediente. Otra cosa que también quedó demostrado es que el contrato que él sirvió de asesoría y consultoría jurídica y legal fue por más de 3 años, con exclusividad, y eso lo declaró la parte co-contratante, que es el ingeniero Diego Hugo de Moya, el que firmó el contrato en virtud del cual recibe los honorarios, fue como testigo a descargo de nosotros y declaró ese aspecto puntual. Por favor, detente en ese punto. Sí. Si el contrato se hizo con Diego Hugo de Moya y el pago se hace para Diego Hugo de Moya, ¿por qué los $4 millones aparecen en la cuenta del señor Conrado Pitaluga? Fíjate, unas puntualizaciones. El contrato no se hace con Diego Hugo de Moya, el contrato se hace con la Autopista del Coral S.A., que es una compañía constituida por el grupo Odebrecht y Moya para poder recibir la cesión del contrato. Esa cesión del contrato se firma en agosto del 2008 y quien redacta la cesión del contrato y hace todo lo posible y todo lo necesario para la viabilización de una obra que había estado detenida por más de 8 años es nuestro representado. Ese es el ámbito de la contratación. Con relación al monto que tú mencionas, te preciso que se convino un porcentaje y ese porcentaje no tenía nada de avance, es decir, esa es la gran ilógica del expediente. La gran controversia sería el único soborno, supuesto soborno fiado, porque cuando al momento de la contratación no se recibe ningún avance, nada. No pagan nada porque el pago era concomitante, paulatino, con relación a la edificación y la construcción de la obra. Y de hecho, él contrata en el 2009 y comienza a recibir los pagos en el 2010, 2011 y 2012, es decir, más de 3 años después. Sería el primer soborno fiado, sería una ilogicidad total. Eso es una de las pocas o muchas contradicciones que tiene el expediente con relación a nuestros representados. Bueno, en el nivel que está el caso, se basa en la confrontación de las pruebas. Sí. Sin embargo, ustedes han sido reiterativos en lo siguiente, que los fiscales nunca han querido saber la verdad. O sea, como una apreciación un tanto subjetiva. Bueno, sería subjetiva si no fuera cierto, pero sucede que la primera entrevista que le hicieron a nuestro representado fue el 7 de febrero del 2018. ¿Y qué dijo él en esa entrevista? Que fue acompañado con el abogado Santiago Rodríguez, comúnmente denominado Chago, muy conocido en el ámbito jurídico. Se dijo que el dinero, la ruta del dinero estaba a la luz del sol. Los honorarios recibidos por él están siempre bajo su control, siempre lo han estado y están hasta el día de hoy. De hecho, yo traje la muestra que fue lo mismo que se le dijo al Ministerio Público desde un primer momento, que
¿qué se le dijo? Mis honorarios están en mi poder. Aquí yo tengo el estado de cuenta de la institución bancaria donde se reciben los honorarios, que al día de hoy se mantienen un 100% ahí. Eso se le dijo al Ministerio Público el 8 de febrero del 2017, es decir, hace casi 5 años, antes de ellos presentar su acusación. Pero por eso es que nosotros decimos que ellos nunca quisieron saber la verdad, porque la verdad siempre estaba ahí de frente de ellos. De hecho, no sé si a ustedes les gustan las películas, pero hay una película de 1976 que se llama All the President's Men, Los Hombres del Presidente, que es del caso Watergate. El caso Watergate y el famoso soplón que se llama Deep Throat. De ahí es que sale la famosa frase, follow the money, sigan el rastro del dinero. Y por eso, don Nelson, es que nosotros decimos que el Ministerio Público nunca quiso saber la verdad, porque desde un primer momento, la entrevista que nosotros la tenemos del 8 de febrero del 2017, que le hicieron a nuestro representado, él le preguntan, ¿qué usted hizo con su honorario? Y él dice, categóricamente, lo tengo invertido en 3 bonos y en 3 apartamentos, todo reflejado en esa cuenta que fue la que recibí el dinero. O sea, por eso es que nosotros hacemos esa aseveración que sería subjetiva si no fuera cierta. Este caso, Conrad, en el que te ha tocado participar, es un caso bastante mediático por las implicaciones que tiene, un caso de repercusión nacional e internacional. O sea, no es cualquier caso. ¿Cómo influye eso, el hecho de que haya tanta atención a nivel nacional sobre esto? ¿Cómo puede afectar incluso el desempeño del Ministerio Público, de los propios abogados? Y si ustedes no temen, ustedes como defensa, que eso también tenga algún peso, algún impacto en una decisión final de los jueces. Mira, Héctor, muy interesante tu pregunta. De hecho, este ha sido un caso que desde el primer momento se ha manejado en los medios. Ya vimos la lamentable situación que se dio con el tema del arresto, las grabaciones que se hicieron con eso, pero la mediatización del caso no se hace por parte de nosotros. La mediatización del caso, como bien declaró un asesor mediático de un ex procurador de la República, lo hacen del mismo órgano acusador. Ellos han sido los que han llevado el caso a los medios. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos defendido como sabemos defendernos en los tribunales, porque nosotros somos abogados. Con relación ya a cómo uno se siente con un caso mediático, debo de decir que ha sido una lección, ha sido un aprendizaje, y son lecciones de vida que uno la toma como buena y válida, y entonces le hace crecer como persona y como profesional. Eso, así que yo lo he tomado. Ha sido una gran lección, he tenido contacto con grandes abogados, eso me ha ampliado mi conocimiento jurídico, y yo por eso, en ese sentido, tengo que reconocer que han sido unos años de mucha experiencia para aprendizaje. Mucho aprendizaje. Tú estás mencionando algo que ciertamente le aporta un carácter interesante a esta investigación. Tú estás mencionando el papel que jugó la Procuraduría, que hizo el expediente en contra de los imputados de Odebrecht, que decía, están todos los que son todos los que están, no hay más nadie, se investigó a todo el mundo, y estos que están aquí son los verdaderos culpables, todos los que recibieron los sobornos de Odebrecht y que se robaron el país, hicieron coalición de funcionarios, hicieron estafa contra el Estado, y ese listado de hechos penales que el Ministerio Público ha incluido en ese expediente. Sin embargo, ahora en la acusación contra el ex procurador, la actual Procuraduría ha mencionado un caso muy interesante, y es que se contrataba una compañía para el manejo mediático de los casos judiciales. ¿Ustedes entienden que el curso mediático que tomó el caso de Odebrecht y todo el manejo que se le dio a los apresamientos, al depósito del expediente, a las medidas de coerción, respondía específicamente a una estrategia, o ustedes han analizado de una forma más profunda todo lo que pasó en ese momento? Bueno, Yulisa, yo entiendo que tú tienes totalmente la razón. El expediente se debió a un linchamiento mediático desde el inicio. Hay muchas personas que dicen que el expediente se hizo para que se cayera. Ahora, yo digo lo contrario. Este expediente se hizo con otros propósitos que tal vez no eran jurídicos. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, a lo largo del juicio, nos hemos dado cuenta de manipulaciones de pruebas, de alteraciones de pruebas y de falsedades contenidas en el expediente. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo sencillo.
Un ejemplo muy sencillo. En la solicitud de medida de coerción se hablaban de unos documentos enviados de Brasil, más específicamente de la Procuraduría del Ministerio Público Federal de Brasil, que se enviaron con una carta de remisión del 20 de abril del 2017, es decir, alrededor de un mes antes de conocer la medida de coerción. Para nuestra sorpresa, dentro de esos documentos, que estaban unos documentos de corroboración, había en su momento, cuando remitieron la carta, un cuadro explicativo del concepto de los honorarios de nuestros representados, pero ese cuadro no fue presentado en la medida de coerción, es decir, fue sustraído. Yo de hecho lo tengo aquí, el cuadro, porque resulta muy interesante que ese cuadro, que es ese cuadro forma parte de los datos de corroboración y es de la contabilidad interna de Odebrecht. Pero ¿no se incluyó en el expediente acusatorio? No, no se incluyó en el expediente de la medida de coerción, pero ahora le muestro aquí el número de prueba conforme el acta de audiencia en que fue acreditada la prueba número 542 del 29 de marzo de este año por el Ministerio Público. Se acreditó y ahí tiene el detalle que le da el tribunal. ¿Y qué dice el tribunal? ¿Cómo la detalla esta prueba? Esta prueba se detalla como un cuadro de la consultoría jurídica que da el doctor Conrado Pitaluga y detalla el concepto de los pagos. Es decir, ¿Qué dice el concepto? ¿Qué dice el concepto? Eso es muy interesante. El Ministerio Público alega que son sobornos y que eran pagos que no estaban contabilizados. Ahora, los mismos datos de corroboración que deposita, no la compañía, sino el Ministerio Público Federal de Brasil, porque aquí está el sello de la remisión que hacen, el folio 341 del expediente, dice que son pagos por concepto de consultoría, y el concepto del pago del contrato es muy interesante porque es la modificación de lo que era una obra pública a un proyecto público-privado, a propósito de lo que está muy en boga, y tiene que el doctor, las asociaciones públicas privadas. El doctor Conrad Pitaluga, eso dice que fueron asesorías, pero él tiene el legajo de documento que él entregaba de manera periódica que sustente su asesoría. Es que es más que eso, Yulisa. Mira, fíjate, la asesoría, la consultoría del doctor Pitaluga consistía en hacer todo lo necesario para viabilizar la obra, porque recordamos que la obra Autopista del Coral, es algo sabido en el expediente, pero se lo comento a usted y a nuestra televidencia, que la Autopista del Coral no se adjudica a Odebrecht. La Autopista del Coral es un proyecto que viene desde el gobierno de Hipólito Mejía, cuando en el 2001 se llama a una licitación pública nacional. Se le adjudicó a los Moya. Se le adjudicó a los Moya en el año 2003. En el año 2000 se firmaron dos contratos de dos tramos distintos, que son Romana Higüey y Higüey Verón. Y entonces, ojo, Higüey Verón. Pero ¿dónde llega la carretera? La carretera llega a Punta Cana por necesidades turísticas. Pero, Conrad, vamos a detenernos ahí. Sí. El hecho de hacer la asesoría legal para traspasar un contrato que se adjudica a una empresa nacional y luego pasarla a una internacional, este procedimiento ¿es lo que costó 4 millones de dólares? No, el monto es un porcentaje, eso es lo primero. El monto no fue ese, fue un 1.25%. ¿De qué? ¿Del costo total de la obra? Sin ningún adelanto y pagado paulatinamente. Ahora, la asesoría no fue una sola modificación de contrato. Era toda una serie de documentación, de asesoría legal y financiera y fiscal para la viabilización de la obra. ¿Qué componía esa asesoría? Componía la estructuración financiera y legal del contrato de cesión, en virtud del cual los contratos adjudicados en el 2003 pasaron a la Autopista del Coral, pero también se hizo informes y se hizo redacción de adendas, la número 1 y la número 2, para poder viabilizar la obra cuando cambia otra vez. Pero también algo. Se hizo los documentos, contratos laborales, las expropiaciones, toda la documentación, todo lo necesario para viabilizar la obra. Y eso fue lo que costó ese monto. Esa asesoría fue lo que costó el porcentaje aleatorio que se paga paulatinamente. Y el porcentaje es que da los 4 millones de dólares. No, es que los 4 millones de dólares nunca han sido 4 millones de dólares. ¿Y cuánto han sido? El porciento siempre fue el mismo. ¿Y no el monto cuál fue? Lo que pasa es que no se puede ver por monto, lo que hay que verlo es por porcentaje y por ahorro significativo. Pero el monto, ¿cuál fue? El monto total fueron 6.6 millones de dólares, los cuales, tengo que decirte, que el 100%, como mostré anteriormente, está invertido en 3 bonos de mediano y largo plazo. Hay uno, inclusive que lo tengo aquí,
que llama mucho la atención, porque es un bono a nombre, míralo aquí, el bono con vencimiento, el vencimiento del bono en el 2042. Es decir, el 100% del dinero está en 3 apartamentos a nombre del señor Pitaluga y en 3 bonos, uno que se vence en el 2042. Pero es cierto que el dinero fue transferido a una cuenta en un banco que había comprado el mismo Odebrecht, según dicen las autoridades. Mira, esa información yo no te la puedo decir. Yo lo que sí te El Main Bank. Bueno, ese banco es un banco subsidiario de un banco de Austria. Es un banco que existe hace muchos años, y esa transferencia se hace a través de una subsidiaria de Odebrecht. Y tengo que decirte que el momento que se hace las transferencias, dígase 2011 y 2012, la ley que imperaba era la 7202. Y en esa ley nosotros, tú, yo, que somos abogados, no somos o no éramos sujetos obligados. Es decir, el licenciado Pitaluga no tenía por qué cuestionar a una empresa que aquí y en el mundo entero, una empresa reputada en el año 2011, que un pago que se hiciera a la subsidiaria. Lo importante que hay que destacar es, si es un caso de soborno, ¿cuál es la ruta del dinero? Follow the money, como dice aquella famosa película de 1976. ¿Dónde está el dinero? ¿Está en la mano de cualquier otro imputado en el caso? No. Sencillamente se demostró, por estos documentos también se hicieron informes financieros, informes contables, informes económicos, análisis económicos de expertos de lavado de activos, un experto boliviano de nombre Franco Rojas, que fue el que tuvo a su cargo la legislación boliviana y ha sido contratado inclusive por el Fondo Monetario Internacional para prestar asesorías. Él hizo un análisis económico del rastro del dinero y llegó a una conclusión sencilla, que en este caso el rastro del dinero siempre ha estado bajo el control del señor Pitaluga, y eso es lo que ha quedado demostrado. Por eso es que nosotros tenemos una tranquilidad en cuanto a Pero el nuestra hecho de que prueba el dinero siempre ha estado bajo el control del señor Pitaluga, ¿eso le quita responsabilidad en cuanto al testaferrato? Tú y yo sabemos que no. Bueno, es que el testaferrato, uno no puede... Que es de lo que lo acusa el Ministerio Público. Claro, pero precisamente, ese sería el testaferrato más absurdo. ¿Por qué? Porque nadie que hace un trabajo y recibe un dinero y se queda con su dinero y lo invierte y lo tiene su dinero, puede ser considerado testaferro de nadie, porque para ser testaferro, y ahí con eso te respondo tu pregunta, hay que tener un dinero ajeno y proporcionarlo a esa tercera persona. Pero si el dinero lo maneja en su beneficio, no se puede hablar de testaferrato. En este caso, no de hay, hecho, tú sabes el perfil que no hay es un tiempo. El testaferrato no tiene un tiempo de devolución. Sí, mira, los 3 bonos están a corto y largo plazo. Sí. Tú hablas 2042, es el largo plazo, y el corto. Mire, los bonos fueron adquiridos en el 2011 y en el 2013, a la medida, porque como le dije, don Nelson, el dinero no fue pagado como avance. Cuando al licenciado Pitaluga se le contrata originalmente en el 2008, se ratifica su contratación en el mayo del 2009, que firma esa ratificación de su contratación el ingeniero Diego Hugo de Moya, por parte co-contratante y co-consorciado de Odebrecht, que es el representante de Moya en Autopista del Coral. Él firma la ratificación del contrato, y déjeme decirle, ese contrato no fue cuestionado en la acusación. El contrato en virtud del cual el licenciado Pitaluga recibe los honorarios es un contrato que ni siquiera se menciona en la acusación. ¿Por qué? Porque no se puede mencionar, porque es un contrato que firma Diego Hugo de Moya y nosotros lo propusimos como testigo. Ahora, para responderle su pregunta, tengo para decirle que los bonos fueron adquiridos en el 2011 y 2013, al 2019, 2021 y 2042, todos los cuales fueron pagados intereses a la misma cuenta propiedad del licenciado Pitaluga. Cuando digo a la cuenta propiedad, es que es una cuenta donde él ha mantenido el control total. Él es el único director, el único accionista, el último beneficiario de la compañía que es titular de la cuenta, y la dirección, el domicilio, vamos a ver si se quiso ocultar algo. El domicilio, fíjense ustedes, de esa compañía es en la José Amado Soler número 14, en Sánchez Serrayes, que es el domicilio profesional, la oficina de abogado, valga la redundancia, del licenciado Pitaluga desde el año 1987. Entonces le pregunto yo a ustedes, si se quería ocultar algo, ¿por qué la compañía está hasta el día de hoy, más de 10 años, una compañía que regularmente se pagan sus impuestos de anualidades? Fíjense también, ustedes también no sé si tienen el conocimiento de un reportaje que se hizo especial de un representante de Odebrecht de nombre Rodrigo Tacla Durán, donde él detallaba cuál era el manejo que se le daba a las cuentas espurias y a los pagos ilícitos. ¿Qué se hacía? Se recibía el dinero,
en una cuenta X, esa cuenta servía de trampolín, se llevaba para otro lado para disuadir, que eso es lo que se llama ya la transformación de los fondos en materia de lavado de activos, y después se cerraba la cuenta cuando ya se tenía el poder del dinero. En este caso es totalmente lo contrario. Por eso es que el analista, el experto Franco Rojas, boliviano, dice no, es que aquí los parámetros de lavado de activos nunca se activaron porque la cuenta siempre tiene el dinero, el 100% del dinero invertido en bonos, reflejado en la propia cuenta, que están ahí, y la cuenta se mantiene abierta al día, la compañía también se paga su anualidad. No son los parámetros normales como una compañía que se recibe el dinero y después se cierra porque ya es su uso. Eso y su sería propósito. en la parte de lavado de activos, pero en la parte de soborno, ¿de qué manera piensa el Ministerio Público que se podía sobornar entonces al entonces Pitaluga? Ellos dicen que él era el depositario de los sobornos del señor Víctor Díaz Rúa. ¿Qué han dicho ustedes al respecto? Bueno, es una buena pregunta y es una ilogicidad del Ministerio Público lo que tú refieres, que ese es el pensamiento de ellos, esa es la teoría acusatoria. Ahora, ¿qué pasa? El soborno, hay que seguirle el rastro del dinero, porque a nadie se le puede sobornar si no se le entrega el dinero. Ahora vamos a hablar del señor Víctor Díaz Rúa. El señor Víctor Díaz Rúa en la autopista del Coral era lo que se llama un convidado de piedra. ¿Por qué? Porque cuando se firmó el contrato de cesión y enmienda en agosto del 2008, el contrato que transfiere y hace la cesión de los contratos del 2003 de Moya a Autopista del Coral, que es una empresa de Moya y Odebrecht, cuando el ingeniero Víctor Díaz Rúa, al igual que el secretario de Estado de Finanzas, firman ese contrato, ya esa obra había sido analizada, presupuestada, y habían firmado un memorándum de entendimiento desde el diciembre del 2006. De hecho, anterior a Víctor Díaz, que él entra en agosto del 2007, el ingeniero Freddy Pérez, que era el entonces a la sazón secretario de Estado de Obras Públicas, se reúne con los Moya y le dice, déjame ver, porque había un interés general. La autopista del Coral, el Ministerio Público la ha querido pintar como que era una idea de Víctor Díaz, como si llegar a Punta Cana en menos de 2 horas no es una necesidad, conectar 3 aeropuertos, los 3 aeropuertos de mayor envergadura de nuestro país, que es el aeropuerto de las Américas, el aeropuerto de La Romana y el aeropuerto de Punta Cana, que es el de mayor tránsito, no es una necesidad imperante en el país. Y eso es falso. O sea, cuando Víctor Díaz llega a Obras Públicas, ya es una obra que iba encaminada. De hecho, ya la autopista del Coral S.A. como compañía estaba constituida para cuando él llega. ¿Qué hace Víctor Díaz Rúa? Como todo funcionario de gobierno, le da continuidad a la obra. Pero eso no es una idea de Víctor Díaz Rúa. En cuanto a lo de sobornar a Díaz Rúa o sobornar al señor Pitaluga, tengo para aclarar que el señor Pitaluga nunca ha sido funcionario público. De hecho, entonces no hay ningún propósito para sobornarlo a él. Y en cuanto a Víctor Díaz Rúa, si el propósito era sobornar a Víctor Díaz Rúa, al ingeniero, cuando él firma el contrato de cesión y enmienda, ya ahí él se desapodera de cualquier poder que él tenía de negociación y ahí no se paga ni un honorario, ni un centavo de honorario al licenciado Pitaluga. Entonces sería el primer soborno fiado de la historia. Eso sería totalmente ilógico. Don Juan Manuel, nos dicen que se nos ha acabado el tiempo. No te pregunto sobre las expectativas, porque obvio, ustedes dicen que van a tener ganancia de causa. Sí, sobre la experiencia del hijo defendiendo al papá. Yo creo que hay un par de referencias nacionales, pero eso mayormente se ve en películas. Bueno, a veces, como dice, pasa en la película, pasa en TNT, pero ahora está pasando en vida real y la verdad es que ha sido una experiencia satisfactoria. De hecho, me ha hecho crecer como profesional del derecho. He hecho muchas amistades. Yo siempre relajo que yo soy un cargabate en un equipo de todos estrellas, porque ahí hay abogados de reputada y trayectoria, Yulisa, Héctor y don Nelson, ustedes lo deben de saber, ahí hay abogados, los mejores abogados del país, y yo estoy ahí ayudando, aportando, haciendo lo necesario y jugando mi rol. Sin honorarios. Bueno, sin honorario, porque el único honorario que yo necesito es ver a mi padre descargado como yo estoy confiado que sea. Esa es mi mayor satisfacción. Sí, Conrad Manuel Pitaluga Vicioso, abogado de Conrado Pitaluga, y también su hijo ha estado con nosotros explicándonos el nivel en que se encuentra el proceso y defendiendo sus pruebas.